Y nos quedamos en Estados Unidos por la economía, Andrés. Sí, claro, la inminente llegada de Trump a la Casa Blanca va a tener consecuencias que se van a sentir en la economía, también aquí en Europa. Después del regreso del candidato republicano a la Casa Blanca, las grandes economías del mundo se preparan para la posibilidad real de una guerra comercial en caso de que el presidente electo de Estados Unidos cumpla con sus promesas de campaña y los cargos que viene designando en funciones de su administración en materia comercial lo vienen confirmando. Si bien serían China y México por el volumen del comercio bilateral, los países más afectados por una nueva política comercial estadounidense, la Unión Europea empieza a plantearse qué implicaría esta nueva realidad. Estados Unidos ha desplazado a China como el mercado con el que más comercia el bloque europeo y el nuevo escenario abre grandes interrogantes para sectores clave como la energía y la industria automotriz. Mientras Donald Trump se prepara para volver a la Casa Blanca, los rumores sobre aranceles a los autos extranjeros ya preocupan a la industria automotriz mundial. Las consecuencias podrían ser muy graves para Alemania, el mayor exportador de autos en Europa. Para los fabricantes alemanes, Estados Unidos es el segundo mercado de exportación después de China. Estados Unidos no es ajeno a este tipo de aranceles. Tenemos bajos aranceles a los autos que van del 2 al 5% en todo el mundo. Para cualquiera de los países afectados, como China, se pasó del 25 al 100% bajo la administración Biden, una tendencia que continuará bajo la administración Trump. Así que hay algunos cambios que se han implementado ya. Desde nuestra perspectiva, se seguirán tomando medidas arancelarias dependiendo del país al que vayan dirigidas. La economía alemana, que ya atraviesa un segundo año de recesión, podría sumirse aún más en la incertidumbre si se da luz verde a estos aranceles. Si se aplican estas cargas impositivas, habrá una reacción en contra. Un deseo de mostrar que Europa no es solo una región que se puede pisotear, sino que tomará partido en contra. Los expertos advierten de que Alemania y la Unión Europea en general deben presentar cuanto antes sus propios planes en relación a las medidas arancelarias del presidente electo Donald Trump. Alemania y la Unión Europea deben reforzar ahora su posición con medidas propias en represalia a Estados Unidos. El camino a seguir sigue siendo incierto, pero una cosa está clara. Ambas partes se preparan para un camino plagado de retos económicos y políticos. Vamos a ampliar este asunto con nuestro analista financiero en la Bolsa de Frankfurt, Ezequiel Daray. Ezequiel, contanos qué tan importante es el mercado de Estados Unidos para la Unión Europea y cómo podría afectarle un aumento de aranceles. Bueno, ya lo decías, Andrés, es muy importante y se ha vuelto todavía más importante después de la invasión rusa a Ucrania, cuando Europa trató de hacer lo que se llama un decoupling, tanto de Rusia como de China. Hoy representa el 20% de las exportaciones, es el principal mercado exportador. Pero la principal fuente importadora de Europa es China, no Estados Unidos, y esta es tal vez la ecuación que Trump tenga en mente cambiar. Bueno, si se da una guerra de tarifas, lo que decía Macron es que él le va a recomendar a Bruselas responder con más tarifas. En mi opinión, empezar una guerra de tarifas entre Europa y Estados Unidos no sería lo mejor para Europa, porque Europa necesita mucho más de Estados Unidos de lo que Estados Unidos depende de Europa. Y también hay que reconocer que Europa es proteccionista. Estamos viendo en estos días cómo el propio Francia mantiene pisado el acuerdo de Europa con el Mercosur, que justamente para proteger a sus productores agrícolas, ¿no? Ezequiel, Draghi también advirtió sobre la carrera por las empresas tecnológicas en la que Europa está claramente rezagada. ¿Cuál podría ser la solución para reducir esta brecha con Estados Unidos? Bueno, Andrés, si vemos el S&P 500, el índice de las primeras 500 empresas que cotizan en bolsa en los Estados Unidos, el 75% del beneficio del S&P 500 el año pasado lo produjeron 7 empresas, las llamadas 7 magníficas, que son empresas tecnológicas. Y son empresas que surgieron en las últimas décadas.
para ver cuándo surgió el último gigante europeo tenemos que remontarnos por ahí a la época preguerra. Y esto, bueno, esto indica también en qué lugar está Europa. Tengamos en cuenta que estas empresas tecnológicas requieren dos características. La primera, muchísimo capital, sobre todo al comienzo. Y decía Draghi, tiene Europa la posibilidad, porque Europa tiene el doble de ahorro que los Estados Unidos, pero ese ahorro no se canaliza a través de un mercado de capitales unificado hacia estas empresas. Muchos se quedan en los bancos cobrando una tasa de interés pasiva. Y también, decíamos, son muy intensivas en el uso de energía. Bueno, Europa tiene que terminar de definir si tiene una oferta estable de energía, cosa que de momento no está seguro. Hay un caso paradigmático, es el de Intel, que recientemente canceló la construcción de dos fábricas muy importantes, una inversión multimillonaria, tanto en Alemania como en Polonia, porque la ecuación financiera no cerraba. Ezequiel Garay en la Bolsa de Frankfurt. Gracias, hasta cualquier momento.